Bueno, buenas tardes a todos. Como Viris lo comentó hace un momento, para los que no me conocen, mi nombre es Omar Escalante, soy parte del equipo pastoral de esta hermosa iglesia, la cual está realmente buscando que Dios esté aquí presente, que está buscando que Houston sea la ciudad de Dios. Y obviamente no estamos diciendo que nosotros lo vamos a lograr, sino lo vamos a lograr con todas las iglesias alrededor de nosotros. Y es por eso que oramos por todas las iglesias, por toda la gente. O sea, nosotros no tenemos la verdad está en la Biblia y nosotros lo que hacemos es exponer la palabra de Dios. Bueno, sin más por el momento, ustedes saben que hemos estado este verano hablando de los salmos. Es el verano de salmos. Y este domingo vamos a ver el Salmo 127. Yo le puse como título, ¿cómo está tu casa? Y ahorita vamos a ver por qué es esa pregunta, ¿cómo está tu casa? Y vamos a salir preguntándonos, ¿cómo está mi casa? ¿Qué tengo que hacer? Y ustedes ya se han dado cuenta que, bueno, la mayoría, hay muchos que son padres, hay muchos que no son padres, pero lo van a hacer. Y es por eso que tenemos que capacitarnos y seguir buscando en su palabra qué es lo que Dios nos dice. Hoy vamos a aprender en este salmo a poner toda nuestra confianza en Dios. Es lo que hemos estado aprendiendo en los salmos anteriores, pero hoy quiere Dios específicamente que pongamos nuestra confianza en Dios en lo relacionado a la paternidad, en lo relacionado a la familia. Y todos sabemos que los hijos son una bendición de Dios. Que quedemos con eso en nuestra mente. Yo sé que hay momentos en los que esa gran bendición nos trae preocupaciones, nos trae ansiedad, nos trae estrés y no podemos descansar. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Pero qué hacemos ante esto? ¿Hay alguna solución para esto? Déjenme les cuento o les platico una de las muchas ocasiones que tanto mi esposa como yo tuvimos que clamar al Señor por nuestros hijos. Hace casi 25 años, se dice rápido y se me han ido rapidísimo, pero hace 25 años yo me casé con mi preciosa esposa y después de un año empezamos a orar y decidimos que queríamos tener familia. Y lo primero que hicimos fue, ponerlo en manos de Dios. Pero después de eso, no pasaba nada. Y nosotros dijimos, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos embarazamos? Bueno, decidimos ir con una especialista en fertilidad. Y esta doctora nos dijo, era muy franca la doctora, directo y a la yugular nos dijo, Sadie es estéril, Sadie no ovula y realmente va a ser muy difícil que ustedes puedan tener familia. Obviamente, gracias a Dios, hemos conocido del Señor desde temprana edad y volvimos nuevamente a clamar al Señor, Señor, tú eres nuestro creador. Yo sé que los médicos y la ciencia nos ayuda mucho y nos bendice, pero tú tienes la última palabra. Bueno, al mes siguiente pudimos irle a decir a la doctora, doctora, usted fue profeta porque dijo solamente un milagro y aquí está el milagro, Sadie está embarazada. Sin ningún tratamiento de fertilidad, nada, absolutamente nada. Y todo iba súper bien, entonces estábamos súper felices. Hay un dicho que dice todo era miel sobre hojuelas, pero el primer trimestre de repente nuestro hijo, que le decidimos poner Samuel, porque quiere decir regalo de Dios, él ya se quería salir. Y decía, yo ya no quepo aquí, pero a los 3 meses decíamos, no, Samuel, tranquilo. Bueno, la cosa es que la doctora la puso en reposo absoluto. Y a partir de ahí su embarazo fue tremendamente riesgoso, complicado. Casi que no le podía dar ni el aire. Y en la etapa ya hacia el final, Dios fue guardando ese embarazo, ese hijo que venía en camino, pero a la etapa final, por una consulta simplemente que fuimos con la doctora, venimos a que lo cheque y esa misma noche nos dice, ¿saben qué? El líquido amniótico bajó y prácticamente está seco. Tenemos que sacarlo mañana temprano, o sea que prepárense, nos vemos mañana temprano. Entonces ustedes se pueden imaginar como padres la ansiedad,
la angustia, la preocupación, más siendo padres primerizos, ¿no? Mi esposa estaba en riesgo, nuestro bebé estaba en riesgo, y además la doctora, que era súper franca, nos dice, prepárense, porque saben que estos niños los dejan a los papás en bancarrota. Dije, gracias doctora por el ánimo. Dice, vendan todo lo que, así nos dijo, si tienen algo, véndanlo. Dice, porque estos niños pasan meses en terapia intensiva y financieramente van a estar un poco estresados. Entonces, eso, yo dije, wow, qué doctora tan animadora. Ahora, ¿por qué les platico todo esto? Y la razón es que todos, absolutamente todos, pasamos por etapas difíciles en nuestra vida, pasamos por etapas de estrés, pasamos por etapas de ansiedad, y todo se refleja ¿en dónde? En la familia, se refleja en los hijos. Siempre, y yo sé, y precisamente por eso estamos aquí, porque estamos buscando a nuestro Creador, quien nos puede dar esperanza y quien nos da esa alternativa, ¿no? Ustedes saben que hoy mucha gente, y oramos todos, todo el tiempo estamos orando, mucha gente hoy está bajo mucho estrés por la situación política, por la situación económica, por la situación laboral. Déjenme decirles, Dios tiene el control. Y estamos orando por eso, y esta iglesia ora por cada uno de ustedes y todos los que estamos aquí. Dios tiene el control. Y precisamente hoy vamos a ver qué nos enseña la palabra en cuanto a esto. ¿Qué es lo que Dios nos dice en cuanto a la familia, la ansiedad? Estos periodos que estamos viviendo de tanto estrés, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra? Y hoy vamos a ver el Salmo 127, lo van a ver ustedes en la pantalla. Y si ustedes lo quieren leer en voz alta, tengan toda la confianza y no les dé pena porque están ustedes en su casa. ¿Ok? Esto es palabra de Dios y es la palabra que nos habla por sí misma. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Dice el versículo número 1 del 127, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. En otras versiones dice, es en vano. Si el Señor no protege la ciudad, ¿qué pasa? Protegerla con guardias no sirve para nada. Nuevamente, en otras versiones dice, es en vano. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento. En otras versiones dice que es pan de dolores, preocuparse por conseguir alimento. Ese preocuparse ansiosamente por el día de mañana y qué voy a comer. Dice, porque Dios da descanso ¿a quiénes? A sus amados. Tú eres un amado del Señor. Los hijos son un regalo del Señor. Y en otras versiones dice, he aquí herencia de Dios son los hijos. Es el regalo que Dios te está dando. Son una recompensa de su parte. En otras versiones dice, cosa de estima es el fruto del vientre. Es algo muy valioso. Es algo que hoy nosotros tenemos que subir ese valor de la creación de Dios y lo que Dios nos bendice con los hijos y con cada bebé que nace. Dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz o bienaventurado es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Su aljaba es la bolsa donde se ponían las flechas. Esa es su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando éste enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Ahora, el contexto de este salmo es que algunos lo han visto en sus Biblias y dice que es un salmo de ascenso o es un salmo que también le llaman gradual. Y a veces uno se pregunta, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, este salmo lo ocupaba el pueblo de Dios cada que iba al templo. Iban con todas las familias, iban peregrinando, dice que es un salmo de los peregrinos. Iban peregrinando, subiendo al templo a Jerusalén y todos iban cantando esto. Iban repitiéndolo. Y aquí vemos cómo el pueblo de Dios hacía muchas cosas de lo que Dios les había mandado. En Deuteronomio 6 dice que le repitamos a nuestros hijos la palabra de Dios cuando vayamos en el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos y en todo momento. Entonces esto es algo que tenemos que tener aquí en nuestra mente como padres y para los futuros padres. Estamos preparándonos para el futuro. Ahora, vuelvo y repito, voy a repetir el versículo 1, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una, ¿qué? Pérdida de tiempo.
Y repito y añado, es en vano. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor en este salmo? ¿Qué nos está diciendo este salmo que es relacionado con David y Salomón? El punto número 1, yo quiero que se queden con este punto en su mente. Yo sé que a veces cuando uno sale es difícil recordar cosas, pero quiero que vayan guardando cosas en su mente. Y si después quieren escuchar las prédicas, ustedes saben que están ahí en la página. Pero dice, en Dios nuestra descendencia está segura. ¿Lo puedes creer? En Dios nuestra descendencia está segura. Y tal vez te estás preguntando, ¿pero qué tiene que ver una casa con mi descendencia? Porque empieza a hablar de la descendencia, ¿no? ¿Qué tiene que ver esa casa? Si nos enfocamos solamente en la palabra casa como tal, vamos a pensar en una construcción, y como lo están viendo en una imagen. Sin embargo, la palabra casa en la Biblia está más de 300 veces y no solamente se refiere a la construcción de un templo, una casa o una estructura, sino se refiere a tu descendencia. Se refiere a tus hijos. Se refiere a un linaje. Linaje quiere decir también descendencia. Entonces, aquí es algo increíble. En este salmo del rey David, o sea, cómo las cosas se van orquestando a través de toda la palabra. Y este salmo está relacionado con 2 Samuel 7:11. En 2 Samuel 7:11, ahorita lo van a ver en la pantalla, pero al principio David quería construirle una casa al Señor. Decía, no es justo que yo esté viviendo en un palacio cuando el arca del Señor o la presencia del Señor está allá afuera y no tiene un lugar. El Señor le responde y le dice, hey, David, yo no necesito que me construyas una casa. Yo nunca he habitado en casas. Sin embargo, vean el amor con el que responde Dios a David a través del profeta Natán. En 2 Samuel 7:11 dice, además el Señor declara que construiré una casa para ti, una dinastía ¿de qué? De reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Está hablando de Salomón. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Ahora fíjense aquí, esta promesa se la estaba dando ¿a quién? A David. Pero esta promesa es solo para David. No es solamente para David. La promesa fue directamente a Salomón y le dijo, tu descendencia, directamente porque iba a ser su hijo el que iba a construir el templo. Pero ¿saben qué? A través de esa descendencia apuntaba ¿a quién? A Jesucristo. Y esa gran bendición de que esa descendencia apuntaba hacia Jesucristo es lo que hoy a nosotros nos puede dar seguridad y saber que nuestra descendencia está segura. Él dice, porque a través de Jesucristo, y está en muchos versículos, pero menciono dos, Apocalipsis 1:6 dice que Él nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. ¿Para qué? Para hacernos reyes y sacerdotes delante de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Cuando habla en la Biblia de reyes y sacerdotes delante de Dios, está hablando de una eternidad y está hablando de tu descendencia que va a reinar con Jesucristo. Y luego también en 1 de Pedro 2:9 dice, mas ustedes son, lo ratifica, mas ustedes son linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios a través de Jesucristo. Entonces aquí es el primer punto que nosotros tenemos que estar confiados que nuestra descendencia está segura. Pero siempre que hay una promesa, hay una premisa. ¿Y cuál es esa premisa? Dios nos está diciendo, tu descendencia va a estar segura, tu descendencia va a estar bien, si solo permites que yo edifique tu casa. ¿Lo vamos a permitir? Ese es el punto, que Dios está diciendo, yo quiero edificar tu casa, yo te voy a construir esa casa, tú no tienes que construirme nada.
Y a veces nosotros tratamos de hacer, cuando Dios te está diciendo y nos está diciendo, yo voy a construir tu casa, tu descendencia. Entonces, esta es la promesa que nos debe traer paz del primer punto. Dios tiene nuestra descendencia asegurada. ¿Lo creen? Debemos de creerlo y empezar a permitir que Dios sea el que edifique nuestra descendencia. Y esto me recordó también al Salmo 91 que dice, que habla del Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Tenemos que tener esa confianza si permitimos que Dios edifique nuestra casa. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el descanso en Dios. El segundo versículo dice, es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Dios quiere que descansemos en Él, no en nuestras fuerzas, no en lo que nosotros estamos haciendo. Y aquí hay una palabra que en el original dice, es etzabón, que quiere, en otras versiones también dice, y que te esfuerces por conseguir el pan de dolores. El pan de dolores es el mismo pan o es la misma expresión que está en Génesis cuando Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios y dijo, esto va a pasar si tú me das la espalda. Va a haber ese pan de dolores. Esa imagen todavía no la pongan. Ese va a ser pan de dolores. Cuando nosotros estamos preocupados todavía y ¿qué es lo que dice Eclesiastés? Que también tiene que ver con Salomón. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, ¿qué le sirve al hombre? ¿De qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y aquí es lo importante que tenemos que entender. Dios, y ahí sí también lo dice en Eclesiastés, dicho también por Salomón, en Eclesiastés 3:11, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de toda su creación. Aun cuando el hombre lo rechaza, Dios ha puesto eternidad en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros, por más que nos esforcemos, por más que hagamos, si no estamos dándole un propósito eterno a cada cosa que hagamos, se convierte en algo rutinario, en algo vano, en algo que nos lleva al hartazgo. Vanidad viene de la palabra vapor, se esfuma. Porque no le estamos dando ese propósito, esa perspectiva eterna. Todo es pasajero, todo se vuelve vano, monótono, repetitivo. Leí la historia de una mamá que entró al cuarto de su hijo de 5 años y dice que lo vio llorando. El niño se estaba arreglando para salir a su escuela y le dice, hijo, ¿por qué lloras? Dice, es que ya me sé abrochar los zapatos. Las agujetas de mis zapatos. Dice, qué bueno, hijo, estás creciendo. Eso es muy bueno. Y el niño le dice, sí, pero es que ahora voy a tener que hacerlo todos los días de mi vida. ¿No? Y ¿saben qué? Ese pensamiento no solamente, este niño lo descubrió a los 5 años, que la vanidad de la vida, ¿no? La repetición de las cosas sin un sentido. Pero ¿saben qué? Esa pregunta también se la hacen los de 15 años, los de 20, los de 30, 40, 85. Muchas veces nos la seguimos haciendo esa pregunta, ¿acaso voy a estar atado una y otra vez a repetir lo mismo cada día? ¿Sin sentido? ¿Estoy condenado a repetir una y otra vez lista de tareas y responsabilidades? ¿Voy a estar atado a una banda caminadora el resto de mi vida? ¿La banda de la vida? ¿O soy como un ratón atrapado en una jaula que está todo el tiempo dando vueltas? ¿Acaso tiene sentido la vida? ¿Saben qué? Eso le puede pasar a cualquiera, incluso cuando conocemos del Señor. Porque a veces nos metemos tanto en el mundo y nuestro Dios se vuelve el dinero y el trabajo que pensamos que nos vamos a morir de hambre si no descansamos. Y más aún, y no solamente físicamente, descansar en el Señor. Muchos piensan, el domingo me voy a quedar a mi casa a descansar y voy a ver la tele todo el día. ¿Sabes qué? Te vas a cansar más, porque tenemos que descansar en el Señor. Si ves la tele, tu mente va a explotar después de tantas noticias.
tenemos que descansar en el Señor. Entonces, la pregunta es, ¿tiene algún propósito las cosas que hago en la vida? Fíjense, irónicamente, uno de los genios modernos que creó Apple y estos teléfonos inteligentes que todos tenemos, que son súper útiles, bueno, y al mismo tiempo que pueden ser destructivos, depende de la edad o cómo los usemos. Este hombre, Steve Jobs, curiosamente se llama Jobs, se apellida Jobs, que quiere decir trabajo. Este hombre incluso creó una película que se llama Toy Story, la primera película en computadora, y en esta historia él le da un significado y un propósito a los juguetes. Lo irónico y lo triste es que él no pudo encontrar un significado y un propósito en su vida. Y fíjense qué es lo que dijo antes de morir. Dice, he alcanzado la cima del éxito en el mundo de los negocios. A los ojos de los demás mi vida es el epítome del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. A todos nos podemos acostumbrar. En este momento, recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y las riquezas que tanto me enorgullecían han palidecido y perdido sentido ante la inminencia de la muerte. O sea, qué difícil, ¿no? O sea, un genio que ha transformado y ha revolucionado las vidas. Sin Dios, todo se evapora. Murió a los 56 años, súper joven, pero no conoció del Señor. Bueno, yo espero que al final, yo no lo puedo decir, pero espero que al final a lo mejor haya reconocido a nuestro Creador. Hay otro filósofo existencialista, agnóstico o ateo, que hoy se enseña en muchas universidades. Y es importantísimo hoy con los jóvenes que están aquí, o nosotros como papás, que nosotros podamos ir precisamente hablando con nuestros hijos. Fíjense lo que dice este filósofo Albert Camus. Vuelvo y repito, se enseña en todas las universidades del mundo. Dice, razonaba que lo único que puede hacer que la vida valga la pena es que nuestras acciones se enmarquen en un proyecto de vida que tenga éxito. Hasta ahí todos podríamos decir, bien, Albert Camus. Sin embargo, después está un poco confundido y está confundido mucha gente. Dice, ya que afirmar lo contrario significaría aceptar que existen cosas más allá de nosotros que estructuren la realidad para él, pero para él eso no existía. O sea, no cree en Dios, eso no existe. ¿Y saben cuál es su conclusión? Dice, así que lo único que puede darle sentido a la vida es uno mismo, viviendo todas las experiencias posibles, para lo que hay que rechazar las normas morales impuestas por la sociedad y probar de todo. ¿Lo han escuchado? Hoy a los jóvenes se les dice eso, tú prueba de todo. Dice, y fíjense, termino con esto, solo el hombre rebelde será el hombre satisfecho. ¡Qué engaño tan terrible! Es el mismo engaño que Satanás le puso a Eva en el jardín del Edén. Le dijo, no es cierto, eso que te dijo Dios no es cierto. Si tú comes de ese árbol, vas a ser como Dios. Y vas a poder experimentar todo, y vas a sentir todo, y vas a tener todo, y vas a ver de más. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos domingos de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne? Pasión, posesión y posición. Dice, tú lo puedes tener todo, y es lo que se le está ofreciendo a muchos jóvenes, y no solamente a los jóvenes, a los adultos también, el mismo engaño, y ahí es donde viene, después de que Adán y Eva cayeron en esa mentira, viene el pan de dolores, el pan de angustia, el pan de que todo el tiempo estoy buscando lo mismo, y se repite la misma palabra en el original, que es etzabón, dice que es pan de dolores, que es con fatiga, angustia, frustración, tristeza, vacío, vida sin propósito. Ahora, la buena noticia es que después en Génesis, más adelante, Dios les da la alternativa y Dios les profetiza y les dice que viene un Salvador. Y es a través que cuando nosotros este pan de dolores que vivimos en el mundo lo podemos transformar en pan de gozo, en pan de vida, que es Jesucristo. Por eso dijo, yo soy el pan de vida. Solamente a través de Jesucristo y entendiendo que Dios ha puesto eternidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. No hay otra forma. O sea, que si nosotros conocemos a Cristo, nos arrepentimos, rompemos esa maldición que venía desde Génesis. Ahora, todo cambia radicalmente si entendemos que somos creados por Dios
para Dios, para sus propósitos, entonces vamos a encontrar en Él nuestra razón de ser y existir. Si no, todo vuelve a ser lo mismo, repetición, repetición. Que Dios nos esté hablando hoy, ¿no? Porque aun cuando conozcamos o hayamos caminado con el Señor, podemos caer y subirnos a esa cinta, a esa banda eterna de la vida de repetir, repetir, repetir las cosas. Tarde o temprano tendríamos que caer en esa frustración y monotonía. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Mucha gente, y es donde nosotros tenemos que ser esa luz de esperanza, esa luz de ir a la gente y hablarles que hay esperanza, que hay vida en este mundo caído, en este mundo roto, y que hay una esperanza mucho más allá de lo que nosotros podamos ver, porque Cristo viene, y esa es parte de nuestra esperanza. La mayoría de la gente se pone en piloto automático, o en modo zombie, medio vivos y medio muertos, solamente repitiendo todos los días lo mismo: me levanto, me baño, me voy al trabajo, regreso, me duermo, y al otro día lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Saben que esta realidad ha generado en mucha gente que se meta en drogas, que busque cada vez más la situación de escapes, placeres, deseos de todo tipo. Y estamos ahorita en una crisis mundial de estrés, de ansiedad, una crisis mundial donde hay mucha gente que está en ataques de pánico y mucha gente está yéndose a la opción del suicidio. Eso no es el plan de Dios. Fíjense, la OMS dice que la tercera causa de muerte a nivel mundial es el suicidio. Jóvenes de 15 a 29 años. Increíble, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Dice, construye sobre Jesucristo, construye sobre la roca. Y aquí es donde viene esa parábola en Mateo 7:24. Dice, construye sobre la roca, y la roca representa Cristo. Cristo es la roca. Y ahí menciona a dos hombres, uno prudente, uno insensato. Esta parábola se las dio Jesucristo después de darles todo el sermón del monte, donde les decía que tenían que cambiar su corazón. No nada más eran las cosas externas, sino las cosas internas. Y le dije, todo aquel que me oye estas palabras lo voy a comparar con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron, cayeron las lluvias, subieron las aguas, golpearon los vientos, su casa permaneció firme, porque escuchó mi palabra y la puso por obra. Pero el que no escuche mi palabra y no la ponga por obra, ¿qué va a pasar? Es como el hombre que edificó su casa sobre la arena, el hombre insensato, que no escuchó la voz de Dios, sino escuchó la voz del mundo. Tú tienes que ser famoso, tú tienes que tener mucho dinero, tú tienes que tener el sueño americano, tú tienes que seguir produciendo, cuando no sabes que mañana te vas a morir. Entonces, Dios quiere que edifiquemos sobre la roca. Ahora, ojo en esta parábola, sobre los dos, tanto el sabio como el insensato, vinieron las tormentas, vinieron los problemas. O sea que todos tenemos problemas y vamos a seguir teniendo problemas. Pero es diferente cuando edificamos en la roca, que representa a Cristo, su palabra, y no solamente escucharla, sino aplicarla. Ahora, en medio de este mundo quebrado, en medio de este mundo roto, aquí viene la parte de este salmo donde primero nos está hablando, sí, de la casa, y pareciera que son dos temas distintos, pero está hablando de la casa, de construir tu casa, pero como ya dijimos es la descendencia, pero después Dios nos da unos versículos que son impactantes, a mí me han impactado, y le doy gracias a Dios por estos versículos. ¿Sabes cuál es? Y es el punto número 3, si lo pueden poner, dice, las armas que Dios nos da para cambiar el mundo son nuestros hijos. No, pero pues es que si mi hijo, espérame, ni me hace caso. Las armas que Dios nos da para cambiar el mundo son nuestros hijos. Pero tenemos que empezar con nosotros. Lo voy a leer, dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Son herencia de Dios, cosa estima del fruto. Dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Y aquí estoy hablando no solamente de hijos biológicos, hay hijos espirituales. Dice
Qué feliz o bienaventurado el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Y yo sé que si tienes hijos o esperas tenerlos algún día, quizá te preocupe que no sea el mejor momento para tener hijos. ¿Han pensado en eso? Yo sé que todos han pensado. Cualquiera podría pensar, porque hoy estamos viviendo en guerras, rumores de guerras, hambres, violencia, cada vez hay más crimen. ¿En qué clase de mundo estamos viviendo como para traer un hijo, no? Sin embargo, Dios nos dice otra cosa. Y yo sé que la mayoría de nosotros como padres podríamos estar preocupados. Es que qué va a ser el futuro de mi hijo, es que qué va a estudiar, es que con quién se va a casar, es que tenga un buen esposo, una buena esposa. Hoy los jóvenes están tan traumados y los hemos traumado tanto que ya no se quieren casar. Nada más juntémonos y tengamos perrijos, gatijos y todas las mascotas habidas y por haber, pero no hijos. Entonces, pero ese no es el plan de Dios. Los hijos son una bendición. Y por eso dice, son como flechas en manos del valiente. Imagínense, yo quiero simplemente 3 ejemplos. Imagínense que Elías, en la época de Elías, cuando estaba reinando el rey Acab, que era un rey tremendamente desastroso, estaban haciendo atrocidades junto con su esposa Jezabel, le hubieran dicho, no es tiempo de tener hijos. Sin embargo, Dios ocupó a Elías para limpiar su pueblo. Lo mismo sucedió con Moisés. Moisés, ¿quién iba a pensar? O si los padres de Moisés hubieran dicho, no vamos a tener ya hijos. En esa época Faraón mandó a matar a todos los recién nacidos hebreos. Y sin embargo Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo. Porque no está en nosotros, es el plan de Dios. Nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor. Ahora, ¿qué peor momento de la humanidad para que Dios viniera a nosotros como un bebé? Los romanos estaban en una situación de decadencia moral. El imperio romano era totalmente antagonista al pueblo de Dios. Incluso el rey Herodes el Grande estaba tan ensimismado de sí mismo que un día ordenó que cuando él muriera mataran a muchos judíos para que haya llanto en su velorio, ¿no? Y después dijo que cuando se enteró que los reyes de Oriente, mejor conocidos como los Reyes Magos, le dijeron que había nacido el Mesías, dijo, manden a matar a todos los niños recién nacidos. Entonces, el plan de Dios es otro al que nosotros tenemos. Y leí una vez, alguien decía que cuando Dios quiere arreglar algo en este mundo, cambiar algo en este mundo, mandar un mensaje en este mundo, manda un bebé a la humanidad. Envía un bebé al mundo para que lo haga. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios que tiene para nuestros hijos? El plan de Dios que tiene para nuestros hijos es que nosotros podamos confiar en Él, dejar que Él edifique, descansar en Él y seguir preparándonos, así como ese hombre. Antes, fíjense, está hablando y compara, dice que son como flechas en manos del valiente. Saben que antes los hombres hebreos hacían sus flechas. Ellos no iban a la academia a comprar sus flechas como hoy lo pueden hacer los que se dedican a la arquería. No, ellos la hacían, iban por el material, lo lijaban, quitaban los bordes y buscaban que las flechas fueran rectas. ¿Por qué? Porque aquí ¿qué está hablando? O sea, que Dios está buscando que nosotros estemos moldeando a nuestras flechas, a nuestros hijos, que puedan ir por el camino recto. Y luego dice que la punta de la flecha era de metal. Eso nos está diciendo que tuvieron que haber pasado por fuego. Y nos está diciendo que no se trata que nosotros queramos sobreproteger a nuestros hijos, que les queramos evitar todos los problemas del mundo. No, está diciendo que nosotros podamos modelar dejando que Jesucristo edifique nuestra vida. Eso es lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Y quiero casi terminar con esto. Qué bendición que en medio de las circunstancias más difíciles del mundo, Dios mandó a su Hijo Jesucristo en forma de bebé
para transformar nuestras vidas y para darnos esperanza a cada uno de nosotros. Y regresando un poco a la historia de mi hijo Samuel. Mi hijo Samuel hoy, era el niño primero que no iba a nacer, iba a ser un niño prematuro, que iba a tener muchos problemas según los diagnósticos médicos, que iba a estar mucho tiempo en la incubadora, que iba a tener problemas respiratorios, que no sabíamos cómo iba a ser su cerebro. Bueno, Samuel nació a los pocos días del hospital, completamente sano. Era de los niños más fuertes en la incubadora. Nadie se movía, pero Samuel estaba ahí moviéndose, levantaba su cuello y se hacía de un lado a otro. ¿Y saben qué? Dios tenía un plan para él. Hoy Samuel se dedica a entrenar perros de obediencia, pero ¿saben qué? Yo me impacto por lo que Dios ha hecho en Samuel, igual en mis otros dos hijos, en Jonathan y Zoe. Pero ¿saben qué? Él siempre desde niño tuvo esa pasión por correr por sus amigos y hablarles de Jesucristo. Desde que está en la primaria, secundaria y prepa. Y hoy muchos de ellos incluso vienen a la iglesia. Y al igual que mis otros dos hijos, están todo el tiempo tratando de ser esperanza a los demás. Con esto no quiero decir que nosotros somos los superpadres o ellos son los superhijos o que no tienen defectos. Somos tan defectuosos como ustedes. Somos tan pecadores como ustedes, pero ¿saben qué? Aprendimos a edificar y a confiar en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que hoy estemos edificando, tal vez como padres y en cualquier área de nuestra vida, que estemos edificando en el Señor. Hoy le doy gracias a Dios por cada uno de nuestros hijos, no solamente por los míos, porque Dios tiene un plan para tus hijos. Yo no quiero que te vayas pensando o con un sentimiento de culpabilidad, que he hecho mal. No. Nunca es tarde para empezar a edificar en el Señor. Y quiero que lo veas como esa promesa que Dios nos está dando. Tu descendencia va a permanecer eternamente. Pero empieza a edificar en el Señor. Empieza a buscar más del Señor. Empieza a darle la importancia de lo que representa buscar al Señor. Y tus hijos van a ser esas flechas lanzadas en manos del valiente que van a dar en el blanco. Oremos y estemos orando, y voy a estar orando y repitiendo algunas cosas que Dios nos ha estado hablando hoy. Señor, te doy gracias por este domingo, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos has prometido que nuestra descendencia está segura eternamente. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias porque esa bendición a Salomón, a David, ha llegado hasta nosotros. Gracias porque hoy podemos descansar en ti, Señor. Y te pedimos que nos sigas capacitando, ayudando, Señor, para formar las flechas que tú quieres que nosotros formemos y que sean, Señor, esas flechas en manos del valiente. Señor, gracias por cada uno de nuestros hijos. Bendícelos, Señor. Si hay hijos pródigos, Señor, te pedimos que tú los regreses a casa. Si mis hijos o hay hijos que no han escuchado de tu palabra, Señor, ayúdanos, mi Dios, a modelar, a ser ejemplo. No somos perfectos, Señor, y por eso te clamamos a ti porque te necesitamos. Necesitamos de tu ayuda, Señor.